Buenos días, soy Fernando Rubén García Hernández y me gustaría compartir con vosotros esta presentación acerca del director de recursos humanos del siglo XXI. El esquema de puntos a tratar durante esta sesión. Haremos una serie de reflexiones iniciales, verdades y mentiras sobre el director de recursos humanos. Os plantearé también cuáles pueden ser los retos, vuestros retos como director de recursos humanos. 8 claves del rol del director de recursos humanos y una serie de reflexiones finales en las que ligaremos la función de recursos humanos con el nuevo liderazgo, el liderazgo de servicio, el liderazgo responsable. El director de recursos humanos del siglo XXI. Reflexiones iniciales. Me gustaría que reflexionarais acerca de estas frases que van apareciendo en pantalla y si son verdaderas o mentiras. Primera frase. La mayoría de los directivos ven el factor humano el activo más importante. ¿Pero lo llevan a la práctica o no? ¿Es simplemente palabras? Segunda frase. La influencia de los recursos humanos en el funcionamiento y rendimiento de una empresa es que es muy difícilmente medible. ¿Cómo creo yo valor las personas? ¿Es una cuestión de creer que verdaderamente las personas son el principal capital de una organización? ¿O existe algún modo de medir la contribución del capital humano a la consecución de los beneficios de la organización? Tercera frase para vuestra reflexión. Quien se dedica a recursos humanos es porque le gusta a la gente y tiene que ser agradable. ¿Solamente se pueden dedicar a la gestión de los recursos humanos este tipo de perfil? ¿O es necesario también otras cualidades? Por ejemplo, la planificación, la organización, la responsabilidad, incluso un matiz ético y social que se quiera dar a mi actividad profesional como director. Cuarta frase. Recursos humanos simplemente tiene un papel administrativo y de control de costes. ¿Recursos humanos solamente es un coste? ¿No es una inversión para la organización? Quinta frase para vuestra reflexión. Evidentemente, la gestión de las personas la realiza el Departamento de Recursos Humanos. ¿Solamente la realiza el Departamento de Recursos Humanos? ¿Y el resto, los directores, no gestionan también personas? ¿No tienen también responsabilidades en esa gestión de personas, además de las responsabilidades que tenga el Departamento de Recursos Humanos? Sexta frase. Uno de los grandes problemas de recursos humanos es que es muy difícil la visibilidad del impacto de lo que se hace en recursos humanos en la estrategia de la organización. ¿Es verdad que es difícil? ¿O lo que es verdad es que muchas veces el Departamento de Recursos Humanos no quiere verdaderamente hacerse valer dentro de la organización? Séptima frase. Si recursos humanos no es capaz de demostrar que añadimos valor, corremos el riesgo de ser un servicio a externalizar. ¿Es verdad? ¿Recursos humanos está para dar valor? Si recursos humanos no da un valor económico tangible, ¿obligatoriamente hay que externalizarlo? Octava frase. Estamos solo para cumplir con las prácticas laborales obligatorias. Todo lo que no sea obligatorio no es cuestión del Departamento de Recursos Humanos. ¿Es verdad? Recursos humanos está lleno de modas. ¿Cuáles son las modas actuales en la gestión de recursos humanos? Por ejemplo, la dirección de la felicidad, por ejemplo, el coaching, por ejemplo, la aplicación del mindfulness a la gestión de personas en las organizaciones. ¿Qué pensamos de ello? Y décima frase para vuestra reflexión. Si no tenemos a quien encargarse, les hacemos responsables de la prevención de riesgos laborales o de la responsabilidad social corporativa a las personas del Departamento de Recursos Humanos. ¿Es verdad? ¿Siempre prevención de riesgos laborales debe de ser una competencia del Departamento de Recursos Humanos? ¿Los temas de responsabilidad social corporativa son competencia de recursos humanos o no? Bueno, son frases que os dejo ahí para que reflexionéis sobre ellas, porque es importante también vuestra pregunta y vuestras respuestas. Mis retos como director de recursos humanos. Soy el director de recursos humanos. ¿Cuáles son mis retos en relación a las personas a las que dirijo? Por cierto, irá apareciendo abajo de la imagen
una serie de reflexiones de pensadores que están ligadas a lo que estamos viendo en cada momento. Hay 6 retos para un liderazgo efectivo. ¿Cuáles pueden ser esos 6 retos? Considerando la frase de Friedrich Herbert: la verdadera motivación viene del logro del desarrollo personal, de la satisfacción en el trabajo y del reconocimiento. Por ejemplo, esos retos para un liderazgo efectivo de las personas, más allá de la mera gestión administrativa de un departamento de recursos humanos, pueden ser los siguientes: muestra el camino, inspira una visión compartida, provoca el cambio, deja actuar a los demás, motiva desde el corazón y empieza el cambio por ti. Muestra el camino, pero no obligues a los demás a seguir el camino. Eso sí, cada uno que tenga claro cuáles son sus responsabilidades y roles. Inspira una visión compartida, para que todos tengamos claros cuál es la meta de nuestro departamento, de nuestro equipo, de nuestro grupo. Provoca e incentiva el cambio. Deja actuar a los demás con autonomía. Motiva. Y naturalmente, si quieres que los demás cambien, empieza el cambio por ti. 8 claves del rol de director de recursos humanos. Primera clave. El director de recursos humanos pasa a denominarse director de personas. Pero, más allá de ser director de personas, deberíamos de cambiar el nombre de director. Porque el director de recursos humanos, el director de personas, es un facilitador. Facilitador del desarrollo y empleabilidad de las personas. Y de los recursos que tienen esas personas, en su beneficio y en el de nuestra organización. Este es el nuevo rol del puesto de director de recursos humanos o director de personas, llamémoslo como lo queramos llamar. Transformación en interacción y liderazgo. Hay que tener en cuenta que el nuevo rol de director de recursos humanos debe de aprender a gestionar la diversidad. La diversidad ligada, por ejemplo, al trato con las nuevas generaciones, los millennials y los centennials, y sus intereses que tienen que ver en gran parte con la ética. Otra clave: cambio radical en el desarrollo de equipos. Los equipos hay que adaptarlos para que trabajen en entornos cada vez más digitales, en entornos en los que la presencialidad no va a ser clave, en los que muchas veces van a estar trabajando conjuntamente, mirándose los ojos unos a otros, y otras veces van a estar trabajando a distancia. Hay que adaptar a nuestros equipos para el trabajo en entornos digitales y a distancia. Cuarta clave: hay que cuidar a las personas en lugar de retenerlas. Desarrollar en lugar de retener. Porque gracias a ese desarrollo consideramos que las personas quieran seguir trabajando con nosotros. Y para desarrollar y para cuidar es esencial que el director de recursos humanos, que no es solo el director del departamento de recursos humanos, sino cualquier gestor de personas, consiga la identificación con la empresa de sus trabajadores, de sus colaboradores. La identificación con la empresa es fundamental para retener a los mejores talentos. Los mejores se quedarán porque se sentirán vinculados con la empresa. Los peores se irán para mejorar las condiciones salariales. Nuevo modelo de liderazgo ético. Quinta clave. Este nuevo modelo debe englobar 3 tipos de liderazgo: el ejemplar, predicar con el ejemplo; el inspirador, las emociones entran en juego; y el prudente, reflexionar antes de actuar. Un liderazgo ético es un liderazgo ejemplar, modelo, es un liderazgo inspirador y es un liderazgo prudente. Recordad, por cierto, que seguimos viendo en la parte de abajo de las imágenes una serie de reflexiones de pensadores interesantes. Sexta clave: descubrir las motivaciones de los trabajadores. Las organizaciones deben preocuparse por saber qué les emociona y apasiona a sus colaboradores, porque además los nuevos perfiles que más valoran las empresas son compromiso, confianza, transparencia, ejemplaridad.
pasión, un perfil emprendedor. Séptima clave, convertir a todos los profesionales en fans de la compañía. Esto es, que estén tan comprometidos con la organización que les preocupe hasta personalmente el devenir de la organización en el futuro. Hablar de fans no quiere decir hablar de fanáticos. Un fan es una persona que se siente tan implicada que es capaz de pelear y luchar por los colores de esa organización. Pero ojo, siempre desde la racionalidad y desde el compromiso con la organización y teniendo clara también cuáles son las responsabilidades de cada uno. Octava, el gestor, director de recursos humanos, es conductor de la felicidad de los demás. Construyamos una cultura corporativa que tenga como objetivo la felicidad. Felicidad en el sentido de bienestar. Y bienestar en el sentido que, por cierto, nos proporciona la salud en el trabajo. Esto es, ese estado físico, psicológico y social en el que las condiciones de trabajo permiten que nos encontremos a gusto. Reflexiones finales. La función del liderazgo es producir más líderes, no más seguidores. Un director de recursos humanos está enfocado a que su gente se desarrolle, un director de personas, se desarrolle para poder continuar en el camino como líderes o gestores de otras personas o líderes o gestores de sí mismos. No busca un director de personas seguidores, busca personas que sean capaces de autorresponsabilizarse de su propio devenir, de su propio camino. Decálogo de un líder en las organizaciones del siglo XXI. Un buen líder no se nota. Un buen líder conoce perfectamente su organización, tiene confianza en el talento de sus trabajadores, consigue que todos en las empresas se sientan parte de un proyecto común, reconoce, no escatima a la hora de reconocer y valorar el trabajo de su equipo. Es flexible y tiene capacidad de adaptación, pero también tiene capacidad de anticipación, iniciativa, visión de futuro, tener capacidad de ver escenarios futuros de relación con los demás. Capacidad de comunicación, sabe hablar, pero ojo, también sabe escuchar, porque para saber hablar hay que saber escuchar. Es creíble, transmite confianza y honestidad. Lidera desde el ejemplo y la humildad. Un líder nunca dirá a alguien de su equipo, ve a hacer esto. Le dirá, vamos a hacer esto y yo el primero lo haré y además te acompañaré. Liderazgo y responsabilidad, cambio de paradigma, liderazgo como servicio, liderazgo responsable. La conciencia de los límites propios y ajenos es el prerequisito para el nacimiento de la responsabilidad individual y social. Y esta conciencia la debe de tener muy presente el que quiera ser líder. El liderazgo se debe entender como actitud de servicio a los demás, porque son los liderados los que eligen aquel o aquella que mejor les puede servir. Que mejor les puede servir, les es más útil para conseguir sus intereses y mejor les puede servir en el sentido de que les proporciona más y mejores servicios. El líder, por su propia supervivencia, debe de ser humilde, puesto que cuando ya no sirves, ya no das servicios de calidad, y entonces, ¿qué ofreces? Y cuando ya no sirves a los demás, ya no eres útil a tu grupo de interés, a quienes te siguen. Y ellos pueden decidir perfectamente prescindir de ti y buscar a alguien que les sirva más. Alguien que les facilite más que se cumplan sus expectativas y necesidades. Por otra parte, tengamos en cuenta que los grupos y las personas, en tanto clientes, usuarios y consumidores, cada vez tienen más conciencia de lo que quieren. Y también cada vez tienen más conciencia de a quién quieren y con quién quieren compartir el camino de su vida, laboral, familiar, personal, etcétera, etcétera. Por eso se elige como líder a alguien durante un tiempo dado y en unas circunstancias definidas. Hay que tener en cuenta que en nuestro siglo ya todo liderazgo es circunstancial y limitado, cambia el tiempo y las circunstancias y se cambia de líder, a no ser, claro, que el líder se anticipe a esos cambios
y cambie previamente para adaptarse al nuevo tiempo y circunstancias. Con lo cual, si alguien quiere ser líder de un equipo, debe de prever los cambios y anticiparse a los mismos. En un mundo donde hay un desprestigio de los intermediarios, todos intentamos hacer el uno mismo, el do it yourself. Ese desprestigio de los intermediarios muchas veces es consecuencia lógica de una conciencia mayor que todos tenemos del poder que creemos tener para decidir sobre nuestra vida. Por ello, cada vez más, yo como cliente interno, como cliente externo, como trabajador, decido delegar mi responsabilidad solo si tal delegación me es útil, si tal delegación me proporciona más beneficios presentes y ventajas comparativas previsibles en el futuro. Y si no, no delego. Y si no, no sirvo a quien quiere que le sirva. Prefiero no externalizar mi responsabilidad en un líder e intentar hacerlo yo solo. Por eso es muy importante tener claro que si no servimos a los demás no querrán que les sirvamos. ¿Ese liderazgo futuro lo podemos etiquetar como femenino? Pues sí, si la etiqueta femenino implica estos apuntes. Actitud de servicio. Saber desaparecer como líder cuando los liderados han alcanzado su madurez o cuando ellos libremente deciden prescindir de nosotros. Humildad. Gusto por la relación con los demás. Buscar ser facilitador de los aprendizajes de nuestros equipos y huir de la manipulación y del ensorbecimiento del poder. La actitud de servicio a los demás del líder no supone ni ingenuidad ni debilidad. Tengámoslo claro. Al contrario, manifiesta grandeza y gran fortaleza, pues implica que el líder está siempre en el filo de la navaja, sabiendo que su rol de líder lo deben validar en todo momento aquellos a los que pretende liderar. El riesgo y la incertidumbre de buscar constantemente nuevas formas de facilitar el trabajo de los demás, sabiendo que sus equipos deben aprender a ser lo más autónomos posibles. De modo que la consecuencia final de este tipo de liderazgo, de este líder que está siempre en el filo de la navaja, que tiene claro que está sirviendo a los demás, sea la desaparición o la transformación de su rol en otro rol mucho más ambiguo, mucho más difuso. El líder como facilitador, el líder como gestor de las expectativas de su gente, un liderazgo de servicio, un liderazgo ético y también un liderazgo que incluso hasta podríamos llamar existencial. No importa cuántos recursos tengas a tu disposición, si no los sabes usar, nunca serán suficientes. Ten claro lo que quieres y a partir de ahí obtendrás, o al menos tendrás posibilidad de conseguir lo que estás buscando. Terminamos con estas preguntas para el debate de esta sesión. Me gustaría leeroslas para que las tengáis claras y a partir de ahí, pues penséis sobre ellas. ¿Cuáles creéis que deberían de ser las competencias de un director de recursos humanos alineado con el enfoque estratégico de la organización hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social? Y una pregunta bastante clara y concreta. ¿El verdadero y real liderazgo implica servir a los demás o servirse de los demás? ¿Hay alguna excusa en algún momento para que un líder pueda decir que se tiene que servir de los demás? Nada más. Con esto terminamos esta presentación y espero que nos podamos ver en próximas ocasiones. Un cordial saludo y hasta la próxima.